Leishmaniasis. Leishmaniasis se define como una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en zonas rurales y es producida por parásitos del género Leishmania. Esta enfermedad está relacionada con la pobreza y es considerada como una de las enfermedades tropicales desentendidas. Se caracteriza por comprometer la piel, mucosas y visceral. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo de parásito, al ambiente y a la respuesta inmune del huésped. De acuerdo a esto, se distinguen 4 formas clínicas: leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucocutánea, leishmaniasis cutánea difusa y la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis cutánea, también conocida como UTA, se presenta con una lesión inicial única o múltiple de aproximadamente 3 milímetros en un área expuesta del cuerpo. La leishmaniasis mucocutánea, también denominada espundia, se presenta después de haberse manifestado la forma cutánea, destruyendo a veces al tabique nasal e incluso con caída de la punta de la nariz. La leishmaniasis cutánea difusa se caracteriza por presentar nódulos cutáneos aislados o agrupados, así como pápulas, placas infiltradas y lesiones verrucosas. Se relaciona mayormente con un estado inmunológico deprimido del paciente. Finalmente, la leishmaniasis visceral, conocida también como Kala-Azar, se caracteriza por manifestaciones de fiebre, debilidad y anorexia. No se han reportado aún en el Perú casos de leishmaniasis visceral. En lo que respecta al agente infeccioso, la leishmania es un protozoo flagelado intracelular obligado del humano y otros mamíferos que producen lesiones a niveles cutáneo, mucocutáneo y visceral. En América, la leishmaniasis cutánea localizada es causada por múltiples especies de los subgéneros Leishmania y Viania. Por ejemplo, la Leishmania mexicana, Leishmania brasiliensis, Leishmania panamensis, Leishmania guayanensis y la Leishmania peruviana. La enfermedad mucocutánea se asocia con mayor frecuencia a la Leishmania brasiliensis, aunque otras especies pueden estar involucradas. La Leishmania infantum da lugar a la enfermedad visceral. La leishmaniasis cutánea difusa se presenta como consecuencia de factores inmunes del hospedero, asociado a ciertas especies del parásito. Involucra hasta ahora a la Leishmania mexicana y a la Leishmania amazonensis. Los reservorios del agente etiológico son mamíferos silvestres y domésticos, y el hombre. En el Perú, los reservorios de la Leishmania peruviana, que es el agente de la forma cutánea o UTA, son el perro, las zarigüeyas y los roedores domésticos. De acuerdo a lo publicado por la Oficina General de Epidemiología del MINSA, la transmisión no se da de persona a persona. El parásito se transmite por picadura de un flebótomo, un mosquito hembra, infectada con leishmania. En el Perú los vectores tienen diferentes nombres, como es el caso de la titira o manta blanca. El periodo de incubación varía entre 2 semanas hasta varios meses. En cuanto al periodo de transmisibilidad, si las lesiones de una persona no curan, existe el riesgo de que los mosquitos flebótomos se infecten y puedan seguir infectando a otras personas sanas. En el siguiente gráfico se observa la picadura de un mosquito Phlebotomus y transmite el parásito de Leishmania al ser humano. Este parásito corre por el torrente sanguíneo y llega a la célula o macrófago encargada de despertar una respuesta adecuada para atacar y destruir parásitos intracelulares. Ya instalado en la célula, disminuye la producción de la proteína TNFA e impide su salida por alteración del citoplasma.
Debido al volumen del compartimiento que entiende los parásitos, el cuerpo no recibe la señal y permite así la invasión de virus en el cuerpo. En América, la leishmaniasis ha aumentado en las últimas décadas debido a que las oportunidades de encuentro entre el insecto vector y el humano son más frecuentes. Esto se debe a diversos fenómenos que actúan relacionados, como es el caso de la deforestación, que pone en contacto a insectos selváticos con las personas y sus animales domésticos. Presiona algunas especies de vectores para adaptarse al ambiente modificado por el hombre. Nuevas tendencias del clima, como mayor humedad por la construcción local de una represa o más caluroso y tropical debido a cambios globales. Estos factores favorecen la multiplicación de los insectos al generar condiciones óptimas de reproducción. Otro caso es de las migraciones, que los movimientos de la población se ven influenciados por obras de desarrollo regional, cambios en el uso de la tierra y procesos económicos asociados. También hablamos de la urbanización rápida y desorganizada, que influye deficiencias en el saneamiento ambiental, disposición inadecuada de excretas, basura y acumulación de otros materiales como los de la construcción. Viviendas precarias contribuyen también al aumento de estas enfermedades, al concretar poblaciones vulnerables en ambientes propicios a los insectos y reservorios. La leishmaniosis está presente en todo el mundo y es endémica en 98 países, regiones tropicales y subtropicales. En el sur de Europa y en África, la leishmaniasis está emergiendo como infección oportunista en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. Entre el periodo 2001 y 2011, fueron 18 países de América Latina que registraron casos de leishmaniosis cutánea y mucocutánea. Más del 40% de los casos se han concentrado en la subregión andina, o sea, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y más del 75% de los casos de leishmaniosis a nivel de América del Sur están concentrados en los países de Brasil, Colombia y Perú. Y solo la forma mucocutánea de leishmaniosis se limita en América del Sur. De acuerdo a lo publicado por la Organización Mundial de la Salud, el Perú se ubica entre los primeros países que más casos de leishmaniasis se han reportado hasta el año 2012, como se observa en el gráfico, con más de 5.000 casos. En el siguiente gráfico se observa los casos reportados en el Perú. La región más afectada es Madre de Dios y parte de Cusco. Medidas de prevención y control. La Oficina General de Epidemiología, MINSA, y la Organización Mundial de Salud recomienda lo siguiente. Entre las medidas personales y comunitarias, se debe educar sobre las medidas de prevención a la comunidad de las zonas endémicas, a madereros, extractores de oro, agricultores y turistas que viajan a las áreas de riesgo. Las personas deben usar mosquiteros de malla fina impregnados con insecticidas, vestir ropa delgada de manga larga y usar repelentes para protegerse de la picadura de los zancudos o mosquitos. Las familias que habitan en las zonas endémicas deben colocar telas y mallas finas en las puertas y ventanas para evitar el ingreso de mosquitos a sus habitaciones. En las medidas de control, tenemos el control a los mosquitos y el control de los reservorios. En cuanto al control de los mosquitos, en el control químico, en zona de transmisión activa, realizar el rociado intradomiciliario y predomiciliario de insecticidas de acción residual hasta 300 metros a la redonda. En lo que respecta al control de reservorios, es muy importante el control de perros para prevenir el riesgo de la transmisión al hombre.
En lo que respecta al control de pacientes, es importante el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de los casos de acuerdo a la forma clínica. Por ejemplo, para la leishmaniasis cutánea se recomienda el uso de los antimoniales pentavalentes para tratar la leishmaniasis cutánea con una calidad alta y recomendación fuerte. También se recomienda el uso de los antimoniales pentavalentes para tratar la leishmaniasis mucosa o mucocutánea con calidad baja y recomendación fuerte. Y se recomienda el uso de anfotericina B liposomal, los antimoniales pentavalentes o la anfotericina B desoxicolato para tratar la leishmaniasis visceral con una calidad muy baja y recomendación muy fuerte. Esto ha sido toda la información encontrada sobre lo que es la leishmaniasis.